Y vamos a abrir en el libro de Éxodo, gloria al Señor. Éxodo capítulo, gloria a Dios, capítulo 12. Ahí vamos a estar dando lectura, hermanos amados, para tener una vez más la enseñanza de la palabra de Dios que normalmente por este tiempo damos a través de Éxodo capítulo 12. Amén, amados hermanos, para que tengamos una claridad acerca de que no hay una famosa Semana Santa, que no hay, hermano amado, una famosa Semana Mayor, que todos los días son santos, todos los días son preciosos para nuestra vida en la presencia del Todopoderoso. Dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 12. Entonces, puestos de pie en reverencia de la palabra de nuestro Dios, levantamos nuestra mano derecha y leemos con la autoridad del Padre, con la autoridad del Hijo y con la autoridad del glorioso Espíritu Santo de Dios. Dice así la palabra del Señor. La Pascua. Habló Jehová a Moisés y Aarón. ¿A quién habló? A Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el lindel de las casas en que la han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Levanta tu manito a los cielos. Dele gracias a Dios en esta mañana. Pídale al Espíritu de Dios que venga a revelar esta preciosa palabra en lo profundo de su corazón. Pídale hoy, dígale: Señor, yo quiero que tú hables esta palabra. Quiero que me enseñes tu palabra. Que tu Santo Espíritu hable en lo profundo de mi corazón. Amén, Señor, y amén, Jesús. Vamos a tomar asiento, mi hermano, mi hermana, y de todo su corazón quiero que le des un aplauso que llegue hasta el reino de los cielos en este tiempo hermoso en la presencia de nuestro Dios. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Amados hermanos y hermanas, cuando llega este tiempo en la cual, amados hermanos, la religión
tradicional y otras religiones del mundo, porque no solamente la romana, sino que otras clases de religiones toman este tiempo, hermanos amados, para hacer rituales que aparentemente parecieran que fueran bien delante de Dios, pero que no agradan a quién, a Dios, que tienen connotaciones tremendas. Amados hermanos, la Pascua fue establecida, gloria al Señor. En el libro de Deuteronomio habla la Biblia que dice en el mes de Abib. O sea, en este año, por lo menos la están celebrando ahí ellos en su falta de conocimiento en la palabra, en el mes que es, mes de abril. Porque algunas veces lo celebran en marzo, otras veces la celebran, en diferentes fechas. Pero para el pueblo de Israel, esta Pascua fue hecha allí, hermanos amados, en Egipto, fue dada. ¿Por qué fue dada esta Pascua? Usted mira algo maravilloso, que el pueblo de Israel, a través de Jacob, llegó a Egipto en tiempo del hambre, cuando vino el hambre sobre la tierra, en el tiempo de José, que Dios lo colocó como gobernador al darle la revelación y la visión, el significado de lo que Faraón había visto a través del sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas que, ¿se acuerdan, amados hermanos, de esa visión, de ese sueño? Que miró 7 espigas, hermano amado, que estaban muy cargadas de trigo, y 7 que estaban totalmente, hermano, vacías, y las azotaba el viento solano, dice la palabra. Y Dios le dio el significado a este varón llamado José. Fue la bendición por la cual fue sacado de la cárcel. Y lo presentaron delante de Faraón, mas Dios le dio la visión y la revelación del sueño que había tenido Faraón acerca de los 7 años que vendrían de abundancia sobre la tierra y 7 años de ¿qué? De escasez, ¿cierto? Y por ello fue hecho gobernador. Y allí en aquel entonces, amados hermanos, fue como vinieron, amados hermanos, de la tierra de Canaán, los hermanos de José, y se presentaron, ¿cierto? Está ya en Génesis 37 en adelante. Ustedes miran todo lo que pasó allí. Tengo que hacerles alguna especie de cosmovisión, de introducción, para que usted pueda ir llevando ahí, hermano amado, en la dirección de la palabra, para poder entender por qué el Señor, nuestro Dios, estableció la Pascua. ¿Qué connotación tenía? ¿Qué enseñanza tenía para el pueblo de Israel? ¿Qué enseñanza tiene para nosotros hoy en día? ¿Quién dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, allí vienen por la escasez que hubo. José había almacenado el trigo y ahora vendían el trigo. Los hermanos de José vienen y allí José se presenta a sus hermanos, y allí José propone en su corazón que su padre Jacob venga a Egipto. Faraón está de acuerdo y los reciben en la tierra de Gosén, y se le dio toda la tierra de Gosén, la mejor tierra de Egipto. Y allí llegó Jacob con sus hijos, algunos hijos de sus hijos. Dice la Biblia que el número eran 70. Ese era todo el pueblo de Israel en aquel entonces, no había más. Toda la nación de Israel, en el tiempo que José gobernó sobre Egipto, eran tan solo 70, y habitaron en la tierra de José. Pero, amados hermanos, con todos los privilegios del Estado, porque era el papá de José, porque eran los hermanos de José, la familia de José. En pocas palabras, fueron familia real también de Egipto. ¿Quién dice gloria al Señor? Ahora, ¿qué aconteció? Que empezaron a pasar los años. Parte de esta tierra Jacob, parte José de esta tierra, parte el faraón de ese entonces. Empiezan a pasar los años y el pueblo de Israel se empieza a multiplicar, porque había una promesa de Dios para Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación muy grande.
Será como la arena del mar que no se podrá contar, y como las estrellas del cielo no se contarán de lo grande que será. Así que, amados hermanos, la promesa de Dios empezó, amado, a cumplirse en la descendencia de Abraham. Se empezó a multiplicar el pueblo de Israel. Y llegó un momento, amados hermanos, en que se levantó en Egipto un faraón que ya no conocía, ni se acordaba, ni tuvieron más memoria de José. Y este hombre, se dice que fue Ramsés II. Se dice, amados hermanos, en la historia de Egipto, que este hombre llegó a tener temor y dijo: este pueblo es demasiado grande, se está multiplicando demasiado, es un pueblo demasiado fuerte y no podemos dejar que se sigan multiplicando, porque si se multiplican, mañana cuando venga algún enemigo contra la nación de Egipto, que era potencia, ellos se unirán a los enemigos y los derrotarán. Y es donde viene la opresión total. Y viene la esclavitud que Dios le había mostrado a Abraham que pasaría sobre su descendencia. Porque en cierta oportunidad Abraham levantó sus manos al cielo y habló con Dios. Todavía no había venido su descendiente Isaac. Y él le dijo: Señor, tú me has bendecido y me has provisto, me has dado muchas riquezas, pero ¿quién las heredará? La va con toda seguridad a heredar Eliezer, el almaceno, el que era siervo de Abraham. Porque usted no me ha dado prole. Usted me prometió un hijo y no me lo ha dado. Fue lo que le trató de decir. Solamente que fue más diplomático y no le dijo de frente a Dios. Le dice: gloria al Señor. Señor, usted me ha bendecido, me ha dado promesa de que me va a dar un hijo, pero todo lo que yo tengo lo va a heredar es el almaceno al Eliezer, mi criado, porque usted no me ha dado prole, no me ha dado la bendición que usted me ha dicho. Entonces Dios, en un sueño, aquel hombre ve cómo él hace un sacrificio y parte unas reses en sacrificio. Pero de repente vio una oscuridad que cubrió la tierra, el lugar donde él tenía los sacrificios. Y hermanos, dice que venían galembos y él los ahuyentaba. Y vino la voz de Dios y le dijo: su descendencia pasará 400 años de esclavitud en tierra ajena. Así que se cumplió en aquel entonces todo lo que pase en esta tierra, los eventos, lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que pasará, todo está bajo el gobierno de Dios. No se sale nada de la presencia de Dios ni de la gobernabilidad de Dios. Todo está dado, todo está bajo control del Señor. Gloria a Dios. Así que, amados hermanos, cuando entra esa esclavitud, la enseñanza de la palabra de Dios se perdió en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue subyugado por Egipto. Egipto era potencia mundial en aquel entonces, sobre toda la tierra descubierta. Era potencia, era el que mandaba. Habían sido demasiado, hermano amado, el dinero que había entrado, las tierras por el trigo. Pero ahora, amados hermanos y hermanas, este reino de Egipto había tomado todo lo de Babilonia. Y acuérdense que Babilonia es la madre ¿de qué? De todas las rameras. No se escapa ni una sola ramera que no venga de Babilonia. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las falsas religiones vienen de Babilonia. Todas las religiones de esta tierra, guiadas por el príncipe de este mundo, no pertenecen a Dios, vienen de Babilonia. De allá, de aquel hombre que se levantó del primer poderoso ante contra Dios, llamado Nimrod, Génesis capítulo 10. Que se levantó contra Dios, contra el conocimiento de Dios,
que, hermano amado, el diablo lo usó para colocar, amados hermanos, su rebeldía contra Dios, y allí empezó la adoración de todo lo falso. Por lo que allí, hermano, Nimrod fue un cazador. Por eso que adoran en muchas naciones al dios Mico, a la diosa vaca, al dios ratón, quien dice gloria al Señor. Hermano amado, allí en Babilonia empezó la adoración al sol y a la luna, al dios Alá, que es lunar, al dios sol, que es Baal, quien dice gloria a Dios. Allí en Babilonia, hermano, empezó la adoración, hermano amado, a la reina del cielo, que la colocaban, hermano, millones de millones, o mejor, miles de años, miles y miles de años antes de que Cristo viniese a esta tierra. Antes de que María naciese, ya estaban adorando a la reina del cielo, que era la mamá de Tamuz, hijo aparentemente de Nimrod. Eso se ve en la historia de Babilonia. Entonces, amados hermanos, adoraban a la reina del cielo y le colocaban media luna y unas estrellas alrededor. Y aparecía la reina del cielo con un niño en sus brazos. Era Tamuz. Y allí, amados hermanos, comenzó la adoración a esa dama que fue, su nombre es Semíramis, y la adoraban entonces en los reinos, en algunos reinos como Astarot, en otras como la diosa Isiris, la diosa Isiris, en otros como en Éfeso la diosa Diana, la diosa de la fertilidad. Aquí en Colombia como la de Chiquinquirá, la de ¿dónde más? La de Oaxaca, ¿de dónde más? La de Las Lajas, de muchos lugares. ¿Quién dice gloria a Dios? En cada nación tienen diferentes diosas, pero todas apuntan a esa diosa reina del cielo. Nunca nuestro Dios ha dicho que debemos adorar a María, jamás. Jamás tenemos que adorar a María. En María tenemos que seguir, hermano amado, quizás su ejemplo de ser una mujer obediente a Dios. Una mujer, amados hermanos, que hizo la voluntad de Dios. Que estaba escrito que una reina, una virgen de Judá, vendría en su vientre a concebir al Hijo de Dios, y ella tuvo el privilegio de hacerlo, porque era una mujer, una joven, una doncella de Israel que amaba a Dios de todo su corazón. Gloria a Dios. En eso tenemos que nosotros también hacer. Ella habló algo, dijo, allá en las bodas de Canaán, cuando el vino se había acabado, y vino María y le dijo al Señor Jesús, el vino se acabó. Y él le dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi hora no ha llegado. Pero esta mujer les dijo a los que estaban allá, hagan todo lo que Él les diga que deben hacer. Eso también está para usted y para mí. Debemos hacer todo lo que Cristo, el Señor, nuestro Rey, nos ordena que debemos hacer. ¿Qué dice? Gloria a Dios. Cada uno cumplimos un propósito en esta tierra. Moisés cumplió un propósito de libertador de Israel. Elías cumplió un propósito como profeta de Dios. Juan el Bautista cumplió un propósito grande como ser aquel hombre del camino. Voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. El Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, cumplió un propósito grande: venir a ejecutar el sacrificio que daría perdón de pecados y salvación y vida eterna para todos los que creyéramos en Él. Y Él lo cumplió. Él tuvo también, hermano, el de maestro de enseñarnos la palabra, enseñarnos el camino a la vida eterna. Gloria a Dios. Él cumplió los propósitos cuando vino a esta tierra. ¿Qué dice gloria a Dios?
Usted y yo también estamos en esta tierra para cumplir propósitos grandes del Señor. La predicación de la palabra para el arrepentimiento de todo hombre y mujer que deje su mal camino y venga a Dios, porque Cristo ya ejecutó el sacrificio. Ya hay salvación eterna para el que quiera que venga a Él. Que dice gloria a Dios. Pero nunca Dios ha pedido que adoremos ni a María ni a nadie diferente al Dios verdadero, al Dios todopoderoso. Jamás dijo que adoráramos a Pablo. Él cumplió su propósito en Dios mientras que estuvo en esta tierra, como gran misionero, como promulgador del evangelio de la buena nueva de salvación y vida eterna. El Señor jamás nos dijo que adoráramos ni a Juan ni a Pedro, que lo adoraran. No, Él dijo muy claro, aún el ángel del Señor, cuando se presentó a Juan en Patmos y Juan se quiso arrodillar, Él le dijo: no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Adore a Dios. Usted y yo tenemos que adorar al Dios verdadero. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, amados hermanos, en Egipto tomaron todo lo de Babilonia. Babilonia había caído. Al día de hoy Babilonia, la física, ya fue destruida. Donde aparecía, donde estaba Babilonia, tal como lo dijo el profeta Jeremías en su tiempo, profetizando de parte del Señor, que esa ciudad desaparecería. La populosa Babilonia sería derribada en juicio de Dios y que entonces caería abandonada. Sería guarida de animales, guarida de chacales y nido de avestruces. Y cuando usted estudia, hermano amado, y mira dónde fue Babilonia, en este momento es guarida de chacales y nido de avestruces, totalmente destruida y abandonada y perdida esa ciudad. Pero la Babilonia religiosa no se ha ido de esta tierra. La Babilonia religiosa quedó presente hasta el día de hoy y se encuentra en todas las rameras que no llevan la palabra de Dios verdadera. Esa Babilonia espiritual ha pasado en los reinos. Pasó a Egipto, pasó al reino de Asiria, pasó, amados hermanos, nuevamente a Babilonia y los caldeos, pasó a medio de Persia, pasó en el imperio griego, pasó al imperio romano, y hoy en día se ha regado por toda la faz de la tierra, porque hay falsas religiones por todo doquier. Aún, amados hermanos y hermanas, hay que tener discernimiento, porque estamos en los tiempos peligrosos. Y hoy en día, amados hermanos, ya no hay tanta diferencia ni entre romana, ni evangélica, ni entre tantas otras denominaciones musulmanas, budistas, hinduistas. Hermano, llámesele como se le llame, usted va a mirar que cuando el Espíritu de Dios le revela la palabra y le enseña la palabra, usted queda sorprendido cómo la Babilonia está metida en todo qué lugar. Que la única que no ha sido contaminada hasta hoy, ni será contaminada hasta hoy, es la iglesia de Cristo el Señor, la del camino, la de la enseñanza de la palabra, que dice gloria a Dios. Porque la palabra dice que si le fuera posible, aún a los escogidos se engañaría. Si le fuera posible, pero no le es posible, porque a nosotros nos enseña el Espíritu de Dios, que es el verdadero intérprete de la palabra de Dios. Es por eso, amados hermanos, que es muy triste, hermano amado, cuando la iglesia se duerme. Cuando la iglesia, hermano amado, no vigila por su descendencia para transmitir lo que el Señor nos ha dado. Acuérdese que la palabra de Dios dice: lo que de gracia recibiste debe de qué? Debe dar de gracia.
Si nosotros no edificamos nuestra generación, vendrán los días que la generación que venga no conocerán que hay un Dios verdadero. Eso pasó en Egipto. Se perdió la enseñanza de la palabra de Dios. El pueblo de Israel aprendió a adorar a Baal. El pueblo de Israel aprendió a ir debajo del árbol frondoso y prostituirse delante de dioses falsos. Aprendió el pueblo de Israel a hacer y adorar al dios Urus, dios toro, dios de la cosecha, pagano. El pueblo de Israel aprendió, hermano amado, a hacer y adorar a la dios de Acera, a darle culto, hermano amado, a los elementos que estaban en el cielo, a adorar estrellas, a adorar al sol y a la luna, a darle culto a obras demoníacas. Y se perdió la enseñanza de la cual Dios había prometido, amados hermanos, desde allá desde el Edén, cuando el hombre pecó delante de Dios, cuando Adán pecó, cuando Eva pecó delante del Señor, en la cual Dios le había dicho: no comeréis del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que lo hicieres ciertamente morirás. El hombre no moría físicamente, ni tampoco eternamente. Dios creó al hombre para que le alabara y le adorara por los siglos de los siglos. En aquel entonces, cuando Dios creó al hombre, no habían enfermedades, no habían dolores. El hombre no se envejecía. El hombre vivía una vida plena en el Señor. Él mismo caminaba con Dios, con el hombre en el Edén. Él mismo venía, esa comunión preciosa con él. La gloria de Dios rodeaba al hombre. Era un resplandor hermoso alrededor de Adán y de Eva. Solamente Dios le colocó al hombre una condición clara: que debía obedecerle a él. Amén. Como hasta el día de hoy, que ningún desobediente entrará al reino de los cielos, que los obedientes tienen la heredad eterna con el Señor por los siglos de los siglos. Que los hijos de Dios son obedientes a la palabra, a las ordenanzas de Dios. Ese fue el mensaje de allá del Edén, y es el mensaje hasta el día de ¿qué? De hoy. Hay de aquellos que quieren cambiar el mensaje. Hay de aquellos que malinterpretan la palabra para hoy hacer un libertinaje o hacer algo nuevo. El Señor dice en su palabra: yo soy el mismo ayer, soy el mismo hoy, soy el mismo por los siglos de los siglos. Los cielos y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Ahora, amados hermanos y hermanas, el hombre peca y la misericordia de Dios se manifiesta. El ministerio de la piedad se manifiesta. Viene el plan de salvación, en la cual el cordero inmolado, uno de arriba del cielo, tenía que venir a esta tierra. Y el Señor tomó la semejanza de un cordero. Estoy seguro, por la palabra, aunque la palabra no lo dice, pero yo estoy seguro que cuando el hombre pecó, en el principio hubo reunión en el cielo. El Padre reunió al Hijo, al Espíritu Santo, a los ángeles, a todos, y dijo el Padre: uno tiene que ir a rescatar lo que se perdió hoy. Y aquel que vaya debe tomar un cuerpo, y yo le daré vida.
y tiene que entregarla. Va a ser abofeteado, va a ser humillado, va a ser escarnecido. Es un precio muy alto. Esa salvación no se logra ni con oro, ni con plata, ni con cosas preciosas, ni piedras preciosas. Lo dice el Salmo 49:6. Esa salvación solamente se lograba con la sangre preciosa de Cristo el Señor. Una sangre pura, santa. Lograba pagar el precio de la salvación eterna. Gloria a Dios, aleluya, Señor. Nuestro Padre que está en los cielos colocó como pago del pecado la muerte. Amén. La muerte de un cordero inmolado. Y esa palabra inmolado que está en Apocalipsis 13:8 es preparado. Queda establecido, queda preparado hoy. ¿Por qué? Porque estoy seguro que arriba en el cielo, cuando el Padre dijo, ¿quién va a ir? El Señor Jesús estaba con su mano levantada. Padre, yo voy por amor a ti y por amor a cada humanidad, a cada hombre o mujer que está en la tierra. Él es nuestro Rey. Siendo Él, hermano amado, la segunda deidad celestial. Estando allá arriba en el trono santo, hermanos, sentado en su trono, recibiendo adoración de los ángeles, de los querubines, de los serafines. Él ama tanto al Padre. El amor del Padre está tan manifiesto en Jesús, que Él dice, Padre, yo voy a dar la vida por ellos. Y dice la palabra, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios dice en Romanos 5:8, que Jesucristo nos amó tanto que no escatimó su propia vida, sino que la dio a muerte de cruz para que su alma y mi alma no pereciera, sino fuera el reino de los cielos, para estar en su presencia y alabarle y adorarle por los siglos de los siglos. Nos amó con amor eterno. No escatimó ni su propia vida, la entregó a muerte de cruz. Y Él dijo algo maravilloso: no es que el enemigo me la quite ni nadie me la quite, porque yo tengo poder para darla y volverla a tomar. Por eso que Él venció la muerte, Él resucitó y Él está a la diestra del Padre y volverá por nosotros. Y dice gloria a Dios. Él manifestó, el Padre Celestial manifestó lo que haría en el postrer de los tiempos. Un cordero inmolado iba a morir. Iba a venir en la segunda deidad en forma de un cordero inmolado, preparado desde el principio de la fundación del mundo, e iba a morir por nuestros pecados. Lo estableció nuestro Dios en el Edén. Y por primera vez murió un inocente, un animalito, para mí un cordero. Y sacó de la piel vestidos para cubrir la desnudez, porque cuando el hombre pecó, la gloria de Dios se fue. Y allí el hombre vio su desnudez. Y el mismo Dios, en su bondad y misericordia, con ternura de Creador y de Padre, les hizo los vestiditos. Aún mirando la condición en la que cayó el hombre al pecar, para una muerte eterna, en condenación eterna de sufrimiento por los siglos de los siglos, miramos el amor, la misericordia y la piedad de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso que, amados hermanos, algo que les reprendió el Señor Jesús a los fariseos cuando ellos dijeron, o el Señor les reprendió y les dijo: ustedes dicen que diezman la menta, el eneldo y el canelo, pero han dejado lo más importante que hacer, el amor, la piedad y la misericordia. De nada sirve un hombre o una mujer llevar una vida cristiana, tal vez religiosa, si, amado hermano, no tiene amor
por el prójimo, por la humanidad. Amén. De nada sirve una iglesia hoy en día que brillemos tal vez de repente en obediencia y en todo, pero que no lloremos, no clamemos a Dios, no ayunemos para que Dios rescate esa humanidad que el diablo quiere estar allá afuera, hermano amado, en el pecado. De nada sirve, hermano amado, hermana amada, que yo hable lenguas, dijo el apóstol Pablo, o que hablemos lenguas angelicales si no hay amor. De nada sirve, hermano amado, que aún dé mi vida, hermano amado, pero si no tengo amor por la humanidad, no ha pasado en absolutamente nada. Hoy en este tiempo miramos, amados hermanos, cómo el diablo ha corrido con diligencia, cómo el diablo ha minado la humanidad en todo flagelo de degradación. Cuánto pecado hay hoy en día, hermano amado. Adulterio se ha incrementado, abortos se han incrementado, homosexualismo abiertamente hoy en día, lesbianismo abiertamente hoy en día. Un flagelo demoníaco que ayer me hizo llorar delante de Dios, hermano, es mirar una humanidad llena en su corazón de maldicencia, de palabras groseras. Hoy en día es triste mirar niños a la edad de 3, 4 años diciendo maldicencia porque sus hogares, el papá y la mamá, son groseros, con palabras deshonestas. Hice un servicio, hermano amado, iba en el camino y había un trancón, y hermanos amados, iba con una familia que llevaban un producto, hermanos amados, y cuando vieron el trancón, aquella mujer empezó a hablar palabras terribles. Me quedé mirándola y le dije, ¿sabe algo? Voy a orar a Dios para que te dé paz en tu corazón. Me dijo, ¿usted de dónde es? ¿De Roma o eres creyente? Le dije, soy creyente del camino de Cristo. Dijo, discúlpeme, porque yo conto estas maldicencias delante de usted. Le dije, no hay problema delante de mí. El problema es que está delante de Dios. El problema es su vida con Dios. El problema es su alma delante de Dios. Usted y yo estamos llamados en este tiempo para cambiar la historia. Usted y yo estamos llamados para doblar rodillas, llorar, hermano amado, clamar a Dios para que la misericordia, la piedad alcance a esta humanidad en este tiempo. ¿A cuánto le gustaría que por miles y miles se conviertan al Señor? Que por miles y miles hermanos sean transformados por la palabra. ¿A cuánto le gustaría que Dios te use para predicar el Evangelio, para ganar las almas para el reino de los cielos? Diga gloria a Dios. Amados hermanos, la enseñanza de la palabra de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios por su creación. Hermano amado, que allí, hermano, prefirió que hubiera un corderito inocente que no había hecho nada y él mismo lo mató. Hubo un derramamiento de sangre de un inocente y allí comenzó la enseñanza del cordero. Pastor, pero no lo dice la Biblia. No, es que cuando usted estudia la Biblia secuencialmente y cronológicamente, hubieron muchos escritos que no están aquí, que quedaron por allá. ¿Quién dice gloria a Dios? Pero yo les digo algo muy especial. Allí el Señor nuestro Dios le enseñó a Adán que tenían una oportunidad para ir al reino de los cielos, que tenían una oportunidad para volver a Dios, que tenían una oportunidad para el hombre reconciliarse con Dios, que fue lo que hizo Cristo el Señor cuando vino a esta tierra. Y lo que está haciendo hasta el día de ¿qué? De hoy. ¿Quién dice gloria al Señor? Que vendría un cordero inmolado, que vendría un Mesías, que vendría un libertador, que vendría el Salvador del mundo a dar su vida, a rescatarnos del pecado, a rescatarnos, a sacarnos de las tinieblas a su luz admirable y de la muerte a la vida. Que vendría el Señor del camino, que Él nos enseñaría. Alabado sea Dios, alabado sea Cristo.
Y es por eso, amados hermanos, que usted empieza a mirar cómo Adán instruye a Abel y a Caín. Y amados hermanos, cuando Dios pidió un sacrificio, Abel sabía de la enseñanza, Caín también, pero Caín se rebeldizó. Caín sabía que lo que había que ofrecer en el altar era un cordero, porque era la enseñanza para que ellos tuvieran en cuenta que cuando viniera Cristo, supieran que el reino de los cielos se había acercado y que había venido a esta tierra para salvar la humanidad. Por eso que cuando Cristo vino, después de venir del bautismo y estar en el desierto por 40 días ayunando, cuando vino al otro lado del Jordán, a tierra de Neftalí, de Zabulón, lo primero que dijo fue: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí estoy para salvar la humanidad. Y dice: gloria a Dios. Es una enseñanza que viene desde allá, desde el Edén. Este pueblo de Israel fue enseñado en esta palabra. Hasta el día de hoy lo sabe. ¿Quién dice gloria a Dios? Caín no quiso presentar ese sacrificio. Caín no quiso aceptar la salvación de Cristo. Caín dijo: yo voy a honrar a Dios como a mí me plazca. A mí nadie me va a establecer lo que yo tengo que ofrecerle a Dios. Así hay miles de hombres y mujeres en esta tierra. Cuando usted les habla de la palabra, cuando usted los trata de llevar en el camino, dice: la letra aguanta todo. Esto fue escrito por los hombres. Yo amo a Dios a mi manera. No quieren hacer la voluntad de Dios. Quieren seguir viviendo mundanos, quieren seguir viviendo carnales, quieren seguir viviendo de cualquier manera, y así dicen que se van para el cielo. De ninguna manera. Porque Dios es Dios Todopoderoso, y su palabra y su enseñanza la dejó para que nosotros hagamos lo que Él nos ordena que debemos hacer. Porque Él hizo altar también para Dios, pero en ese altar no presentó lo que Dios le pedía que hiciera, sino le trajo papas, yucas, de todo le trajo, y le quemó como si eso fuera la enseñanza. La salvación no venía ni por papa ni por yucas. La salvación viene y está dada por Cristo el Señor, por su sangre que derramó en el madero de la cruz. Tenía que haber un sacrificio, un derramamiento de sangre. ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quién dice aleluya? Por eso que usted mire en la Biblia, en la palabra de Dios, como, hermano amado, Abraham levantó un altar para Dios y sacrificó un cordero en ese altar. Usted mira, hermano, a Isaac también lo hizo de la misma manera. Jacob también lo hizo de la misma manera. Y después de que Dios se manifestó en la Pascua, en el desierto, le dijo a Moisés, le mostró allá en el monte Sinaí, le mostró el tabernáculo celestial, y en el tabernáculo tenían que hacer sacrificios para Dios. Y después Dios le dio la bendición a Salomón, el rey Salomón, de levantar en el templo para Dios y ahí hacer los sacrificios del cordero para Dios. ¿Quién dice gloria al Señor? Pero cuando el pueblo llegó a Egipto, se perdió esa enseñanza. Se perdió la enseñanza de la palabra de Dios. Ya el pueblo allí, hermano amado, en su aflicción, en su batalla, no esperaban a su Creador, no esperaban su Salvador. No lo esperaban. ¿Quién dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Fue anunciado desde la quinta generación, dice la palabra, que Enoc empezó a promulgar que vendría un Salvador del mundo. Pero allí, hermano amado, en Egipto, al estar mezclado totalmente bajo un yugo de esclavitud, en una nación donde le enseñaron a adorar a sus dioses falsos, se perdió totalmente la enseñanza verdadera del Cordero. Entonces Dios tenía que manifestarse con poder y gloria sobre ese pueblo. Por eso que en el monte de Horeb, cuando escogió a Moisés, se manifestó en la zarza ardiendo, en algo sobrenatural.
Tenía que ser una muestra indudable del poder de Dios, que era, hermano amado, real, no como los dioses paganos en los que ellos adoraban, sino en un Dios santo, infinitamente santo y poderoso para hacer cualquier situación, hacerla posible a la luz de los ojos de los hombres. Gloria a Dios. Como quizá tal vez pasó con su vida o con mi vida. Muchos de nosotros estamos a los pies del Señor porque Dios se manifestó en nuestra vida con poder. Gloria a Dios. De lo contrario, no estaríamos en el camino del Señor. Si el Señor no se hubiera manifestado el día más oscuro de mi vida, el día que ya no había esperanza de nada, el día que todo era, hermano amado, tristeza y dolor, donde todas las puertas estaban cerradas, donde me esperaba la muerte, donde no había humano que me pudiera ayudar, si Él no hubiera venido a mi vida y se hubiera manifestado con poder, sanándome todas mis enfermedades, colocándome un corazón nuevo, una columna nueva, sanándome y hablando abiertamente al Señor, escuchándolo con mis propios oídos, su voz, no en un sueño ni en una visión, despierto como ahora. Yo sé del Dios que habló a Abraham, yo conozco al Dios que habló a Jacob, yo conozco al Dios que habló a Israel, yo he oído su voz. Yo doy testimonio de ese Dios verdadero. Yo le sirvo a Él porque Él se manifestó como lo es Él, el Todopoderoso. Es por eso que allí, hermano amado, en Israel, el Señor tuvo que venir a manifestar su gloria, su poder. Usó a Moisés. Moisés, en el poder de Dios, tocó, hermano amado, botó la vara y se convirtió en serpiente. Los hechiceros y los brujos dijeron: también tenemos poder. Porque el diablo tiene un poder engañoso, pero también tiene ¿qué? Poder. Eso no lo podemos ignorar. Otra cosa es que ya es un derrotado y que Cristo lo venció con su gran poder, y lo colocó bajo la planta de sus pies, y que nos ha dado el poder a nosotros para vencer. ¿Quién dice gloria a Dios? Porque muchos creen que no tenemos que pelear hoy en día la batalla, hermano. Cristo ya lo venció, hermano, en la cruz, entonces usted ya y yo no tenemos problema, y el diablo no nos va a hacer nada. Hermano amado, el diablo todavía tiene muelas. Pero nosotros tenemos el poder de Dios, hermano, para echarlo fuera. Hermano amado, las veces que el enemigo quiera tocar tu hogar, tu casa, tu salud, usted tiene el poder para echarlo fuera. Amén. Para derribarlo en el nombre de Jesús. También echamos las varas, se convirtieron, hermano, en serpientes, pero las serpientes de los brujos y de los hechiceros eran flaquitas y pequeñitas. Y la serpiente que se había formado, hermano amado, de la vara de Moisés, hermano, empezó y se devoró a todas las culebras pequeñitas y flaquitas de los brujos. ¿Qué significó eso? Moisés: hoy le quito el poder a todos los brujos y hechiceros de Egipto. Por mi poder usted va aquí a hacer cosas grandes. Los brujos no tienen poder, los hechiceros no tienen poder sobre la iglesia de Cristo, sobre los hijos de Dios y sobre las hijas de Dios. Creo que nos podemos fácilmente, hermano amado, enfrentar a las tinieblas, al infierno, pero en el nombre de Jesucristo el Señor. Porque no tenemos temor ni miedo donde llegamos de echar fuera ¿qué? Demonios en el nombre de Jesús. Entonces, amados hermanos, allí comenzó a hacer potencia de señales a la luz de los líderes de Israel, del pueblo de Dios. El pueblo de Egipto no le interesaba, el pueblo de Egipto no quería nada del poder de Dios, pero él se mostraba a sus hijos y a sus hijas, a su pueblo, como lo que es Él, el Todopoderoso. Y Faraón, él endurecía el corazón a Faraón para él poder mostrar su ¿qué? Su poder. Pero era para que los egipcios vieran el poder de Dios, no.
Era para que su pueblo supieran que ellos no eran cualquier pueblo. Ellos eran los escogidos, era la descendencia de Abraham, era el pueblo de la promesa y que era el Dios de ellos. Él se manifiesta en nosotros también de la misma manera. Es por eso que Él, hermano amado, permite a veces que el enemigo venga y ponga una enfermedad para Él, hermano, mostrar su poder y decir: yo soy tu sanador, y sanarnos en un culto o en una mañana o en un momento que clamemos a Dios. Es por eso que Él permite pruebas y luchas y batallas en nuestra vida, para Él mostrarse como el Todopoderoso y decirle: mire, usted no está solo, aunque usted no crea, Dios te ama y Dios es un Dios. Él dice: gloria a Dios. Alabado sea el nombre bendito del Señor. Por eso Romanos 8:28 dice la palabra que todas las cosas que nos acontecen nos ayudan. ¿Para qué? Para bien. ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quién dice aleluya? Y allí miramos, amados hermanos, que todo lo que sean milagros, prodigios, todo lo que Dios hace nos lleva a Dios, no nos da la salvación. Un milagro no te salva. El que un pastor haga milagros no quiere decir que ya está en la presencia de Dios y que va para el cielo. ¿Sabían ustedes eso? Amén. Para que no se dejen engañar, porque entonces dicen: no, pero mire, el pastor allá sí, él predica mundano, sí, pero ¿cómo Dios lo usa? Ese es un santo y se va para el cielo. ¿Será así? Cuidado. Dios, hermano amado, respalda su palabra, y Dios respalda la fe de todo hombre o mujer que ha creído en Él, que Él es poderoso para hacerlo. ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quién dice aleluya? Un pastor sacando pecho porque un paralítico se levantó y el pastor ni siquiera había orado. Por ahí, hermano, bien tibio, bien frío, bien mundano, bien carnal. Pero allá habían 3, 4 damitas, hermano, tal vez ancianitas, que habían doblado rodillas, que habían llorado antes del culto: Padre, hoy levanta a los paralíticos, Señor, hoy haga la obra. Y aquel varón de repente, hermano, dijo: ahora Dios va a sanar, va a bendecir, va a levantar a los paralíticos. Es obvio que creen en Dios, y los paralíticos que estaban ahí creyeron en Dios. Hoy es mi sanidad, hoy me va a levantar. Y Dios no puede ir en contra de su palabra. Al que cree verá la gloria de Dios. Todo el que cree en el Señor, lo imposible será posible. Y muchas veces ni siquiera es por el pastor. Una hermana tuvo una visión una vez, una visión de Dios, dice ella, que se encontraban en el reino de los cielos, en el tribunal de Cristo, recibiendo los galardones y las coronas. Dice ella en la visión que el pastor donde ella congregaba era un hombre de Dios, que guardaba la palabra. Usted dice la Biblia que los justos se salvan a ras. ¿Quién dice gloria al Señor? Y hermano amado, dice que en el momento, hermano amado, de que van a dar las coronas, que el Señor había llamado primero a una abuelita, que era una abuelita que la tenían por menos casi en la iglesia. Ella llegaba y saludaba a todos en la iglesia y se arrodillaba por allá en el último rinconcito a llorar a mi Señor, a adorar de todo su corazón, una sierva de ayuno, de oración. Y que el Señor nuestro Dios arriba había llamado primero a ella, y el pastor que estaba allá es que decía: pero ¿cómo le ocurre? ¿Será que Dios se le olvidó que yo era el pastor de la iglesia? ¿Por qué él llama primero a la abuelita y no me llama a mí? Debía haberme llamado a mí primero. Esto está raro. Cuando la abuelita, hermano, llega, hermano, le dan tremenda corona, hermano. Evangelizaba, oraba, ayunaba, clamaba a Dios, hacía la obra de Dios, oraba por la iglesia, por el pastor, por la familia, por todos, derramaba sus lágrimas. Y la abuelita feliz allá, hermano, con tremenda corona. Dice ella en la visión que vio en el sueño, que el pastor dijo: uy, no, con razón no me llamó a mí primero. Lo que pasa es que si esa es la corona para ella, que era la abuelita insignificante de la iglesia, ¿cómo será mi corona? Uy, no. Si ahí hay 4 ángeles que tienen que llevar la corona de Salama, hermano, yo que era el pastor, tiene que hacer por lo menos unos 10 ángeles llevando mi corona.
Ay, hermano, cuando le tocó al pastor, salió el pastor apenas untadita en la cabeza de oro. Y cuando fueron a las mansiones, dice ella, la visión que vio, no sé si fue visión, bueno, pero el testimonio me gustó, porque dice que cuando fueron a las mansiones, hermano, llamaron a la abuelita, era una tremenda mansión, y el pastor ya no decía nada. Le tocó una casita de lata, yo no sé si era de lata de arriba, pero dice que era una de lata. ¿Qué nos da enseñanza, hermano amado? Las apariencias que no hay como tener un corazón contrito y humillado en la presencia de Dios y vivir una vida en Dios, porque Él conoce los corazones, pesa los corazones, pesa los espíritus. ¿Qué dice? Gloria a Dios. Los milagros, las sanidades no son, hermano amado, como puntuales, hermano, de decir que este hombre es de Dios, que esta mujer es de Dios. No. Un pastor puede subir a un altar y tomar la palabra y llenar de fe a toda la iglesia, y toda la iglesia ser bendecida y ser prosperada, hermano amado, y recibir milagros grandes. Pueden, hermano amado, por la fe. ¿Quién dice gloria al Señor? Si tuvieran fe por un granito de mostaza, le dice a este monte, quítate de allí, échate al mar, y se echaría. ¿Quién dice gloria al Señor? Si yo agrando tu fe en el Señor, usted va a alcanzar cosas grandes en Dios. Pero eso no significa que porque pase el milagro ya es que somos superapóstoles y somos superarcángeles y somos tanta cosa. Por eso que usted nunca le dé honra al hombre. En esta iglesia aquí no se honra a nadie. Ay, que el pastor, que no, yo soy un siervo de Dios, soy un servidor de Dios, soy igual que un hermano o hermana en esta tierra, solamente que Dios en su bondad y misericordia tuvo misericordia de mi alma, me sanó, me libertó, me ha edificado y me ha puesto como una columna de su obra, como un siervo que te conduce en el camino santo del Señor. La honra y la gloria toda sea para Él. ¿Sabe por qué les digo esto? Porque Dios, antes de entrar esta mañana aquí, Él me lo habló clarito, me dijo muy claro: dile a mi pueblo que no honren a los hombres. Porque muchos en sus iglesias tienen a los pastores como dioses. Hermano amado, la honra y la gloria solamente sea para Él, hermano. Yo, hermano amado, soy hermano como los hermanitos, hermanitas igual. Que en su bondad y su misericordia Dios ha hecho gran obra con mi vida, sí. Que he rendido mi vida a Dios, que soy un hombre de ayuno, de oración, que soy de palabra, que lucho todos los días como luchaba el apóstol Pablo para llegar a la meta. ¿Quién dice gloria a Dios? Para llegar a esa meta del reino de los cielos, hermano. Que en su bondad Dios, hermano, en su misericordia Dios me use en la palabra, que Dios me use en potencia de señales y prodigios. Todo será para que el nombre de Dios sea glorificado, así como usó a Moisés, para que el pueblo entendiera que ellos tenían un Dios de poder. No era de yeso ni de madera, no era una diosa de acera, era el Dios que hizo los cielos y la tierra, el terrible de Israel, el Dios poderoso, que dice gloria al Señor. Pero para poder ser libres de la esclavitud de Egipto, el Señor les declaró una sola verdad. Y les dijo: para que ustedes sean libres, para que Faraón los deje ir, tiene que haber la muerte de un cordero. Otra vez, igual que en el Edén, tuvo que retomar la enseñanza sobre su pueblo. Fue lo que hizo nuestro Dios en Egipto. Primero mostró su poder y se mostró a ellos como el todo ¿qué? Poderoso. Y Él les dijo: para la verdadera libertación, para que ustedes puedan salir de aquí, tiene que haber la muerte de un cordero, tiene que haber derramamiento de sangre. Cada uno tiene que preparar un cordero y tienen que levantar un altar en sus casas. Y tienen que sacrificar un cordero, un macho de 1 año. Y el cordero tiene que ser un cordero sano, sin mancha, sin defecto. Le estaban explicando, hermano, le estaban enseñando que así era el cordero inmolado que iba a venir. Que Cristo iba a nacer en esta tierra de una doncella, de una virgen de Judá.
pero que él se iba a guardar en Dios y no iba a haber pecado en él, que no habría tacha ni pecado ni nada malo en él, que él guardaría su vida para ese sacrificio, para poder pagar el precio de nuestra salvación eterna. Gloria a Dios. Amados hermanos, él les empezó a explicar, le dijo: mire, tienen que inmolarlo durante 4 días, desde el día 10 del mes de abril. Ustedes cada uno van a escoger un cordero de acuerdo a cada familia. Si la familia fuera pequeña, entonces con el vecino se unirán. Quiere decir, ese cordero cuando venga a esta tierra, no solamente te va a dar salvación a ti, también a su casa será salva, y también a sus vecinos y a toda la humanidad. Esa es la envidia de la salvación. Bendice, gloria a Dios. Empezó nuestro Dios a decirle a ellos: mire, tienen que inmolarlo, ustedes lo cogen y lo tienen que llevar, hermano amado, y allí el sumo sacerdote va a determinar en las 2 tardes, durante los 4 días, desde el día, hermano amado, desde el día 10º hasta el día 14. Cada día pasaba un sacerdote y lo miraba, un líder. Le miraba las pezuñitas, a veces estaban completas, los casquitos. Le miraba el hocico, le miraba las ovejitas, los ojitos. Lo examinaba. Al otro día pasaba otro líder o un sacerdote. Por si al primero se le había pasado algo, el segundo lo podía descartar. Al tercer día otro lo hacía, y al cuarto día el sumo sacerdote lo examinaba. Y después de que pasara el dictamen del sumo sacerdote, era digno del sacrificio para Dios. Así hicieron con mi amado Señor Jesús, nuestro Rey. La Biblia dice, amados hermanos, que después de que lo tomaron preso, allí en Getsemaní, dice la palabra de Dios que el primero que lo examinó se llamó Anás. Y no halló nada malo en él. No halló nada digno de muerte. Porque él se había guardado en Dios, en el Padre. Amén. La Biblia dice que entonces, después de pasar el examen de Anás, lo llevaron a Poncio Pilato. Y Poncio Pilato lo examinó su vida, examinó sus actos, todo su vida, y no halló nada digno de muerte. Y él, para tratar de salvar la responsabilidad, se acordó que Herodes, que tenían problemas con él, estaba cerca, y lo envió a Jesús a Herodes. Y Herodes lo volvió a examinar, hasta le colocó el manto de rey, y no halló nada digno de muerte. Y tuvo que venir una vez más y traerlo al sumo sacerdote llamado Caifás, que no vio nada malo. Tuvo que tomar testigos falsos. No hubo nada digno de muerte. Él no había pecado. No como dice la gente, guiada por el mismo diablo, con una mente irreprobada, que el Señor Jesús pecó con María Magdalena, que Jesús hizo tantas cosas. Que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús, y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Por esas mentes degradadas y depravadas que hablan cosas fuera lejos de la palabra del Señor. Porque el Señor Jesús no pecó. Él es santo y puro, y esa sangre preciosa, santa y pura, por eso que tuvo esa sangre el precio que cobró o que puso el Padre para salvación de nuestras almas. Amén, aleluya, Señor. Caifás, hermano, dijo: crucifícalo. Y Poncio Pilato declaró el dictamen y dijo: no es digno de muerte, no hay pecado en él. Hasta se lavó las manos y dijo: Señor, líbrame de la sangre de este inocente, porque era el cordero inmolado, preparado desde antes de la fundación del mundo para la salvación de nuestros pecados. Gloria a Dios. Aleluya, Señor.
Pascua la estableció Dios. Y la estableció en Egipto y dijo: la celebraréis por todas las generaciones perpetuamente. Esa enseñanza del Cordero era dada para que cuando Cristo viniese a morir por nuestros pecados, el pueblo de Israel reconociera a su Rey, reconociera a su Salvador. Cuando Él ejecutara, cuando Cristo viniera a ejecutar esa enseñanza, hasta ahí se haría la Pascua. Ya no se necesitaría más hacer el ritual de la Pascua. Y es por eso que en 1 Corintios capítulo 5 y versículo 7 dice la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. Alabado sea el que vive por los siglos de los siglos. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Ya no se necesita más celebrar una semana. Ya no se necesita más, porque ya Él ejecutó esa enseñanza. Ya no se necesita más decir que va a venir un cordero inmolado a morir por los pecados del mundo, porque hace más de 2000 años en el Gólgota Cristo vino y ejecutó esta palabra, la hizo realidad. Ese es el Evangelio del Señor. Esas son las nuevas buenas, que todo lo que anunciaron los profetas, lo que anunció Job, lo que anunció el salmista David, que Cristo lo cumplió, que Él es el Salvador del mundo, que Él dio su vida por nosotros. Que ahora hay salvación eterna. Por eso que, amado hermano, Cristo dividió la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo, porque se estaba esperando este evento que pasara, y pasó. Amén. Gloria a Dios. Por eso que ya no hay que hacer más sacrificios ni rituales, porque esa enseñanza era para que entendiera el pueblo de Israel que cuando Cristo viniese y diese su vida, habría salvación, habría un momento lindo para que el hombre se reconciliara con el Padre y para poder volver a entrar en la presencia de Dios, para poder volver a alabarle y adorarle por los siglos de los siglos en la presencia de Él. Eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Por eso que a partir de ese momento ya no es una Semana Santa, es todos los días en la presencia de Dios. ¿Usted cree, hermano, hoy, hermano, cuánta gente ahorita por ahí deben estar, hermano, y van allá, hermano, a una procesión delante de Dios? Es falso, hermano, y lloran y hacen de todo y más tarde siguen pecando. 364 días haciendo lo malo y dejan un día santo para que ese día se reconcilien con Dios. Qué tristeza tan grande para seguir pecando los otros 364 días del año. ¿Qué adelanta un hombre o una mujer, hermano amado? Decir hoy alabar a Dios y glorificar a Dios, y ahora más tarde decir palabras deshonestas y maldicientes de su boca. Nunca podrán salir de una misma fuente dos aguas. No podrá salir de la misma fuente agua salada o dulce. O es salada o es dulce. No puede un hombre hablar pestes y cosas terribles de su corazón y con esa misma boca putrefacta, llena de pecado, de inmundicia, decir que ama a Dios y alaba a Dios. Eso es algo que tenemos que reflexionar hoy. La vida cristiana no es de rituales. La vida cristiana no es una religiosidad. La vida creyente del Señor es una nueva vida que nos ha dado Dios. Es una nueva creación. Es una vida nueva, renovada, transformada, en la cual en todos los eventos de nuestra vida le damos gloria y honra al Señor. Esa es la verdadera Pascua de Dios. Cuando amamos tanto a Dios que ahora ella dio su vida por nosotros, y todos los días para nosotros son una tremenda bendición. ¿Cuántos esta mañana se levantaron y le dieron gracias a Dios por ese nuevo día? ¿Cuántos esta mañana le dieron, Padre, gracias porque nos ha dado la revelación de la palabra y nos ha salvado, Señor?
¿Cuánto le dieron gracias por la salud, por la vida, por el pan sobre la mesa? ¿Cuánto le dieron gracias por su hogar, por sus hijos, por su familia, por las bendiciones del Todopoderoso? Eso es la verdadera Pascua, hermano amado. Es la verdadera Pascua que ya fue sacrificada por nosotros y cambió nuestro corazón, nuestra vida. Y que todos los eventos de nuestra vida no esperamos un día viernes para decir que es santo, sino que todas las mañanas desde que nos levantamos le damos honra y gloria a Él, porque Él se merece toda nuestra adoración, nuestra gloria y honra al Señor. Que dice gloria a Dios. Vivir una vida para Dios. Disfrutar con alegría, con gozo, hermano. Todos los días llorar de alegría por esa salvación tan grande que Cristo nos dio hace más de 2000 años. Que todo lo que hablaron los profetas, Él lo cumplió. Cómo me alegra, hermanos, la segunda vez cuando le dice: Padre, ¿cómo pedirte que yo pase de esta copa si para esta copa yo he venido? Como me gusta la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 2, donde dice la palabra del Señor algo bonito. Quiero que lo leamos. Hebreos 12, 2. Alabado sea el nombre bendito del Señor. Dele gracias a Dios en esta hora, en este momento, por esta palabra. La presencia de Dios se siente en este lugar. Alabado sea el nombre bendito del Señor. Déjate abrazar por ese Dios que te salvó, que te amó y que dio su vida por ti, por mí. Glorias al Señor nuestro Dios. ¿Les dije qué? ¿Libro de qué? De Hebreos capítulo 12 y versículo 12 en adelante. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios, del trono de Dios. Gloria a Dios. Dicen que menospreció, dicen que tuvo por oprobio. O sea, quiere decir que él logró pasar esa batalla dura que vivió en el monte Getsemaní. Acuérdense que cuando, amados hermanos, él estaba orando allí en el monte Getsemaní, él pudo ver todo lo que le iba a pasar. Él pudo ver, hermano, allí en visión cómo lo iban a bofetear, cómo lo iban a humillar, cómo lo iban a latigar. Por eso que la primera vez dice la Biblia que él se debilitó. Sí, que él, hermano amado, se debilitó, hermano amado, porque era demasiado toda la opresión del diablo en ese momento, hermano amado, allí, para ver si el Señor desistía de dar su vida por ti y por mí. A ver si el Señor Jesús, hermano, no cumplía el propósito del Padre. El diablo luchó hasta el final, hermano amado, para que Cristo no diera su vida por ti y por mí. Dice la palabra que la primera vez le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Pero él sabía que no era posible, porque estaba dado por el Padre que para que hubiera salvación tenía que haber muerte y tenía que haber derramamiento de sangre, porque era pacto nuevo. El primer pacto fue por machos de toros cabríos, de toros y de machos cabríos, pero el segundo por la preciosa sangre de un cordero inmolado de Jesucristo el Señor, el nuevo pacto que tiene validez hasta el día de hoy para salvación de la tierra. ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quién dice aleluya? Dice que un ángel descendió y lo fortaleció. Y estoy seguro que cuando el ángel vino y lo fortaleció, él empezó a ver que él pasando esa prueba, que él entregando su vida, él iba a tomar su vida otra vez, iba a resucitar. Y que con esa sangre preciosa una gran multitud, hermano amado, de hombres y mujeres, jóvenes, jovencitas, niños, niñas, ancianos y ancianas, que íbamos a ser lavados por la sangre que él derramara en el madero de la cruz, íbamos a tener vestiduras blanquitas y le íbamos a alabar y adorar por los siglos de los siglos. Y eso llevó al Señor a vencer. Estoy seguro que usted y yo estábamos ahí, hermano, en la bendición del Señor.